Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de nuestro programa Cocina Rico con Junaem. Cocina Rico con Junaem es una iniciativa del Laboratorio Gastronómico, un proyecto en el que llevamos 4 años trabajando por hacer más rica la comida que se sirve en los colegios de todo Chile. Este proyecto, que incorpora la gastronomía en el programa de alimentación escolar a nivel nacional en Chile, ha dado muy buenos resultados, subiendo todos los índices de ingesta y aceptabilidad. Es decir, hemos conseguido que los niños se coman más la comida y la coman con más gusto. Y estos resultados han hecho que otros países se interesen en la experiencia del programa de alimentación escolar de Chile y quieran replicar el laboratorio gastronómico en otros países de Latinoamérica. Vamos a hacer unas recetas muy sencillas con una base de un ingrediente que todos los chilenos tenemos en nuestra despensa. Se trata de el arroz, y vamos a hacer no una, sino 2 recetas. Una que nos recuerda más a los sabores del sur. Vamos a hacer un arroz con choritos, pero también se va a parecer un poco como a una paella, y les voy a contar todos los detalles. Y por otro lado vamos a hacer un arroz blanco cocido, del que vamos a sacar un poco y lo vamos a mezclar con otras cosas para saltearlo, para hacer una suerte de arroz chino frito o de arroz chaufa. Pero antes de partir con cualquiera de las 2 recetas, lo que vamos a hacer es repasar cómo se hace un arroz blanco básico. Lo primero es seleccionar el tipo de arroz que tú quieras cocinar. Yo te recomiendo que uses el más típico, el más clásico que hay en los supermercados a lo largo de todo Chile, que es un arroz de grano mediano, ¿verdad? Ustedes pueden encontrar de grano largo, de grano corto, pero en general lo que encuentran es un grano intermedio que está indicado en los paquetes, y además está indicado el grado del arroz. ¿Qué quiere decir el grado? Es cuán partido está ese arroz. Si es grado 1, está muy poco partido, es decir, está el grano muy entero. Si es grado 2, está un poquito más partido, y el grado 3 es aún más partido. ¿Para qué te recomiendo un grado u otro? Depende de la receta que quieras hacer, ¿verdad? Si es un postre de larga cocción, como un arroz con leche, en donde se va a deshacer un poquito el grano, podrías usar uno de grados mayores. Pero si quieres hacer un arroz graneado que te quede muy bien, usa 2 o 1. La forma clásica de hacer un arroz graneado o un arroz blanco en Chile es, primero que nada, poniendo el arroz en la olla con un poquito de aceite y sofreírlo o calentarlo un poco hasta que quede transparente en esa olla con un poquito de aceite caliente. De esta manera lo que hacemos es sellar un poquito los granos de arroz, y el almidón queda atrapado dentro del grano, por lo tanto no queda tan apelmazado, y por eso se llama granear el arroz, porque queda separado un grano de otro. Lo que hice fue medir exactamente la cantidad de arroz que iba a poner. Puse 2 tazas. ¿Por qué es tan importante medir esto? Porque la relación entre arroz y agua es el doble de agua por una parte de arroz. Por eso es tan importante hacerlo por tazas. Aquí estoy en este momento haciendo que el arroz se granee, es decir, sellándolo o sofriéndolo un poquito con aceite. Voy a bajar el fuego, y lo que voy a hacer a continuación es agregar el agua. El agua tiene que estar hirviendo, sí o sí. Si a ustedes les gusta algún sabor en particular, por ejemplo ajo, podrían haberlo puesto desde el inicio, sofriéndolo junto con el arroz, pero yo les recomiendo que lo hagan con una ramita de zanahoria, o una zanahoria entera si quisieran, una ramita de apio, ojalá con la hoja. Como ven, lo que hice fue poner exactamente el doble de agua que de arroz. En este momento voy a agregar la zanahoria, el apio, y lo último que falta es agregarle sal, y para eso hay que ponerle un poco, revolver, probar y ver si le puede faltar o si le achuntamos con la cantidad. En este caso, una gotita más, se tapa, se revuelve un poquito para que se asiente el arroz, se revuelva la sal, así, y en este momento se cuentan 15 minutos, 16, hasta 18 podrían ser, porque en total el arroz necesita 20 minutos de cocción, pero ya le dimos un par de minutos de cocción en el momento que lo sofreímos. Mientras se hace el arroz blanco, vamos a hacer la primera de las recetas que te voy a enseñar hoy, un arroz con choritos. Para esto tenemos que tener 2 sartenes calentando, o puede ser una olla o un sartén. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a poner a hacer al vapor de alguna manera los choritos para obtener un caldo, y por otro lado vamos a empezar
a sofreír una cebolla con un poquito de ajo en aceite de oliva para crear un sofrito que luego va a recibir el arroz, los choritos y el caldo. Bien, en este sartén voy a empezar a hacer el sofrito. Para eso voy a poner como un diente de ajo más o menos, picado muy finamente. Inmediatamente una cebolla picada fina. Vamos a empezar a revolver. Y que se vaya sofriendo la cebolla con el ajo. Paralelamente, en este sartén que tengo aquí al lado, voy a poner un poco de aceite de oliva. Voy a agregar un poco de cebolla, zanahoria, apio, un poquito también de ajo picado. Lo voy a dorar unos segundos. E inmediatamente voy a agregar los choritos que previamente lavamos con un cepillo bajo el chorro de agua fría muy bien. Y como ven, los mantenemos en hielo para que no se corte la cadena de frío. E inmediatamente le agregamos un buen chorro de vino blanco. Lo tapamos y en unos pocos minutos vamos a revisar para que cuando estén abiertos los choritos los empecemos inmediatamente a retirar del sartén. Los choritos se están haciendo acá al vapor. Vamos a dejar tapado para que efectivamente salga harto vapor y se abran. Y acá el sofrito lleva unos minutos. La cebolla empieza a caerse de alguna manera, es decir, a ponerse un poquito más blanda, transparente. Y en este momento, cuando han pasado más o menos 5 o 8 minutos del sofrito, vamos a agregar un aliño que le viene muy bien a los arroces, digamos que tienen mariscos, por ejemplo, que es páprica o ají de color de buena calidad, ojalá un poco ahumado. Rápidamente se revuelve para que no se queme en el sartén. Y este sofrito se apaga o se corta un poquito la temperatura con medio tomate o un tomate entero rallado. ¿Cómo hice eso? Simplemente le saqué parte de la cáscara de un tomate y lo pasé por el rallador por la parte fina y queda así. Si quisieran, como estamos haciendo un arroz con choritos, también podrían agregar un chorrito de vino blanco, aunque ya tiene suficiente vino blanco el caldo de los choritos que vamos a sacar de acá, por lo tanto creo que no es necesario. Vamos a dejar que se sofría la cebolla unos minutos más, mientras esperamos que se vayan abriendo los primeros choritos en el sartén de acá al lado. Han pasado muy pocos minutos y el vapor ya hizo su efecto. Fíjense que los choritos ya se abrieron y soltaron mucho de su jugo. En este momento es importante retirarlos del sartén para que no se recuezan. Y por un lado vamos a usar el caldo en el arroz que te voy a enseñar a hacer a continuación y vamos a reservar los choritos hasta última hora para que no se recuezan. Como ven, retiré los choritos, los voy a dejar en un bowl aparte para que no se sigan cocinando. Y este es el caldo que voy a usar para luego hacer el arroz. El sofrito ya está listo, ya tiene los aliños, tiene el tomate. Le voy a agregar un poquito de sal y es el momento de incorporar el arroz. Lo puedes medir por puñados, pero como tienes que ponerle después el caldo, es mejor que siempre lo midas como te había enseñado con una taza. En este caso vamos a hacer una taza y media. Por lo tanto vamos a agregar por lo menos el doble de líquido, es decir, 3 tazas de caldo, pero lo vamos a hacer un poquito más caldoso, más caldudo, por lo tanto vamos a llegar a agregar el triple de caldo en total. El arroz vamos a sofreírlo junto con el sofrito de cebolla, tomate y ajo unos segundos para que se selle un poquito también el almidón. No nos vamos a demorar más de un minuto en esto y vamos a empezar a agregarle este caldo. Y cuando se acabe este caldo vamos a seguir incorporándole
agua, porque este caldito que tenemos acá de choritos es muy concentrado, tiene un sabor bien profundo, por lo tanto basta con una taza y media, y el resto del líquido que tiene que llevar puede ser agua, sencillamente. Como ven, salió una taza y media de caldo, por lo tanto nos falta, para llegar al doble, una taza y media de agua, y después le vamos a agregar un poco más de agua para que quede bien caldudo. Entonces ahora le agrego el resto de líquido para llegar al doble, una taza y media de agua. Y en este momento es importante revolver y probar para ver si le faltara sal. En este caso, los choritos dan un caldo muy salado, por lo tanto es importante revisarlo antes de ponerle la sal. En caso de que fuera un arroz con otros mariscos, no van a ser tan salados y probablemente necesitaría un poquito más de sal. Vamos a probar. Necesita muy poquito, porque efectivamente el caldo ya es lo suficientemente salado. Lo que he hecho en estos 5 minutos más o menos que han pasado es ir limpiando de la mitad de la concha, digamos, los choritos para dejarlos un poco más limpios. Le agregué media taza más o menos de agua porque vi que se me había secado un poquito el arroz. Recuerden que en total hay que agregarle más o menos el triple de agua que de arroz, entonces me queda todavía una tacita que agregarle y eso lo voy a hacer al final cuando incorpore también los choritos. Por este lado agarré unas cebollas moradas, unos cebollines, un poquito de cebolla o la verdura que ustedes elijan. Podrían ser incluso unos champiñones o alguna seta. Bien, y la estoy dorando porque esto lo voy a poner un poquito acompañando este arroz para que tenga más vegetales. En este momento, cuando veo que le falta muy poquito de cocción, menos de 5 minutos, voy a agregar el último poco de agua y voy a incorporar los choritos. Pasaron aproximadamente 5 minutos más y con eso se cumplió el total del tiempo que tiene que estar un arroz para que quede al dente. Y lo que hice fue estos últimos 5 minutos taparlo para que no se evaporara todo el caldo y se cociera uniformemente. Y fíjense en el resultado, queda realmente lindo cuando ponen además cada uno de los choritos como en orden alrededor. Yo me reservé unos cuantos para ahora el final, de los mismos que habíamos abierto al vapor, que están a medio camino de estar cocinados. Lo voy a agregar ahora, al final, porque se van a terminar de cocer con el calor residual que tiene este arroz. Miren, lo voy a revolver un poquito. Se nota que está como un arroz meloso y ustedes pueden llevarlo así directamente a la mesa y que cada comensal se sirva. Pueden agregar, como les decía, algunas cebollitas o alguna verdura que les guste, ustedes eligen, algo dorado con un sabor más ahumado para que haga contraste, o pueden incluso servirlo directamente en los platos, como voy a hacer yo ahora mismo. Primero voy a revolver bien. Como ven, queda un arroz con una textura distinta a la del arroz graneado que estamos acostumbrados a comer, un poquito más melosa. Si ustedes quieren con más caldo todavía queda incluso más caldudito. Y las cebollas van a hacer un contraste como en la textura. Nos vamos a encontrar con los choritos que están cocidos a punto y un profundo sabor a mar porque usamos el caldo en el que se cocieron los choritos y entregaron todo su sabor. Lo que voy a hacer yo es probar para contarles cómo está. Y antes le voy a agregar un poquito de pimienta, cilantro. En Chile nos gusta harto comer las cosas del mar, en este caso los choritos con cilantro y por supuesto limón. Que vamos a esparcir un poquito de jugo y se va a ir al plato el mismo trozo de limón y probamos. Queda realmente delicioso con este sabor profundo a mar que les decía. Ustedes pueden reemplazar los choritos por el marisco que más les guste. Podrían ser camarones, podrían ser piures, podría ser incluso algún alga.
con cualquiera de las alternativas le va a quedar bien si siguen las técnicas de la cocción del arroz que les enseñé y lo hacen por supuesto con un buen caldo, porque así el arroz absorbe todo el sabor que queremos imprimir. Vamos con la segunda receta de la clase. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un arroz graneado blanco al principio? Bueno, les voy a mostrar cómo quedó con sus verduritas. Bien, pues es este arroz el que vamos a usar para saltearlo. Pero antes de incorporar el arroz en el salteado, lo primero que vamos a hacer es decidir qué proteína vamos a usar. En este caso, vamos a usar una pechuga de pollo que corté previamente en daditos. Estoy calentando un sartén a fuego bien fuerte, le voy a poner aceite y voy a poner a sellar este pollo cortado en daditos. Podría haber sido un poquito de carne de cerdo, por ejemplo, podría haber sido incluso unos trocitos de tocino, por ejemplo, o de panceta, camarones o algún marisco que les guste, o incluso sin ninguna carne y solamente con la proteína que aporta el huevo, que te voy a enseñar cómo se hace a continuación. Como vieron, lo que hice fue calentar muy bien el sartén, poner aceite y apenas cubrir la superficie del sartén con el pollo para que se selle, para que se dore muy bien. Si lo hubiera colmado de pollo, ese pollo hubiera quedado en algunas partes salteado, en algunas partes dorado y en otras cocido simplemente. Lo que quiero es que tome color por todos lados, por lo tanto lo hago así. Tengo otro sartén calentando aquí al lado, voy a subir el fuego y aquí voy a hacer una tortilla o una suerte de omelette de huevo que luego voy a cortar en pedacitos chicos porque va a ser parte del arroz salteado. El pollo ya está listo para darlo vuelta, fueron unos minutos simplemente. Y me gustaría que vieran cómo queda de dorado por el lado que lo estoy dando vuelta ahora. Ese es el punto de dorado que buscamos. Y antes de darlo vuelta o moverlo más, le voy a cortar el fuego porque con el calor residual que hay en el sartén se termina de cocer y así nos queda además muy jugoso. Por este lado tengo un sartén que ya está echando un poquito de humo. Voy a poner una gota de aceite, un chorro para que alcance a repartirse por todo el sartén. Batí el huevo, le agregué un poquito de sal y simplemente lo reparto por este sartén y hago esta suerte como de omelette que les decía. Lo muevo así un poco, lo voy a dar vuelta, lo saco a la tabla y lo corto para luego incorporarlo cuando ponga en el sartén el arroz a saltearse. Mientras se termina de hacer el omelette, voy a cortar cebollín, parte blanca y parte verde. Lo reservo aquí a un costado. Acá tengo más. Sacamos este omelette. Y mientras lo picamos, voy a empezar a saltear ya el arroz. El mismo arroz graneado que teníamos hecho de antes. Puse un poquito más de aceite. El arroz, como ven, efectivamente quedó graneado, se separan sus granos. Con eso basta y sobra. Y este es el sonido que tiene que estar constantemente escuchándose, porque nos indica que el arroz está perdiendo su humedad, se está poniendo un poquito más crocante y va a quedar con ese tono como ahumado que buscamos en esta receta. Agregué el huevo y parte del cebollín, especialmente la parte blanca, la verde la voy a agregar al final. Es momento de incorporar los pedacitos chicos de pollo y de seguir quemando un poquito el arroz para que quede crujiente y ahumado como tiene que ser. Esto estuvo alrededor de unos 5-6 minutos a fuego fuerte siempre, escuchando este sonido como que chisporrotea de alguna manera.
como si hubiéramos estado haciendo cabritas más o menos, porque esto indica, como les decía, que el arroz se está poniendo un poquito crocante, que es lo que buscamos. Ya tiene el pollo, tiene el huevo, tiene cebollín, le voy a agregar un poco más de cebollín porque tiene que tener harto, y le voy a poner un poquito de ají verde porque me gusta un poco picante esto. Si a ustedes no les gustara, no se lo agreguen. Sal no le voy a poner porque ya tiene sal el arroz, y además porque le voy a agregar un poco de salsa de soya. Le estoy poniendo pimienta recién molida, y la salsa de soya lo voy a poner aquí, un buen chorro, para que deglase el sartén de alguna manera, recupere lo que se haya pegado en el fondo. Lo voy a mover por última vez. Ya tomó el color que buscábamos. Y ahora no nos queda más que servir. Este plato, sin los cubos de pollo, funcionaría como un acompañamiento de un pescado o de lo que ustedes quisieran, pero así como está hecho, funciona como un plato único, porque ya tiene bastante proteína animal, en este caso con el pollito. Vamos a probar. Ojo con la cantidad de soya que le pongan, para que no se pasen, no solo por el sabor, sino porque la cantidad de sodio que tiene es elevada. Y la verdad es que está delicioso porque tiene un sabor como ahumado, como a quemadito de alguna manera. Es un arroz salteado que tiene una presencia como del cebollín también bien marcada. El pollo está doradito, pero jugoso, a punto. La verdad es que queda muy rico. Atrévanse a hacerlo, no solo este plato, sino el arroz blanco como se los enseñé, y el arroz con algún marisco, en este caso lo hicimos con chorito. Todas las recetas son muy fáciles de hacer, vieron que nos demoramos menos de 30 minutos en el total de ellas. Y con esto yo los dejo invitados para que nos sigan, para que vean los capítulos de esta segunda temporada de Cocina Rico con Junaed. Les dejo un beso y un abrazo y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.